Buenas tardes, bienvenidos todos. Con la temperatura que tenemos, pues es casi Heroico encontrarnos en este patio, que hoy nos acoge y que para muchos de nosotros pues nos trae recuerdos de los años en que esta casa fue colegio de la institución teresiana. La conferencia que vamos a escuchar a continuación forma parte de los actos con los que queremos celebrar los 100 años de nuestra presencia en Córdoba. Justamente en este espacio tuvo lugar la puesta en marcha de la Academia Internado que dio origen a la institución teresiana en Córdoba. Carmen Fernández Aguinaco, nuestra conferenciante, ha hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros esta tarde, pues viajó antes de ayer desde Chicago. Agradecemos su disponibilidad desde el momento en que le propusimos hablar de Victoria Díez. La conoce muy bien, pues ella es la autora de este libro que muchos de vosotros conocéis. Carmen, desde muy pequeña, estudió en centro de la institución teresiana. Primero en el Colegio Nacional Pedro Poveda de Madrid, más tarde en el Instituto Veritas de Somosagua. Posteriormente estuvo en Londres aprendiendo inglés y de ahí a Washington, a la Universidad Católica. Al terminar, dio clase en un instituto católico en Miami. En Nueva York trabajó para la revista Marignol. Volvió a España unos años y trabajó en Crítica. Crítica es una revista de la institución teresiana que, aunque con distintos nombres, en 1913 ha celebrado su primer centenario. Crítica quiere ser una referencia informativa, formativa y de diálogo, cuyo objetivo es ofrecer a sus lectores la oportunidad de formar un pensamiento crítico. Carmen colaboró también en el IES, que es un instituto de estudios pedagógicos, Somosagua. Fue un centro de estudios e investigación educativa y de formación permanente de educadores y agentes sociales, especialmente del profesorado en activo. De nuevo, regresó a Estados Unidos y estudió un máster en medios de comunicación en Nueva York. Los misioneros claretianos la contrataron en Chicago para un proyecto de publicaciones bilingües, muy sencillo para católicos hispanos, y ahí permaneció 25 años. Cuando la beatificación de Victoria, la institución le encargó escribir una biografía sobre ella. Así, tuvo la oportunidad de conocerla y profundizar en sus escritos, fundamentalmente cartas, y también en su vida, y esto pues la marcó para siempre. Desde 2016 trabajó en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, en el Comité de Liturgia. Ahora, ya retirada, continúa, como ella dice, haciendo unas cositas aquí y otras allí. Nada le produce más placer que hablar de Victoria y dejarla hablar a ella, a Victoria. La vamos a disfrutar esta tarde. Es un lujo tenerla aquí entre nosotros. Les dejo con nuestra invitada. Muchas gracias por la presentación, la hospitalidad en este sitio que es para mí lo más significativo y lo más, casi lo más importante de mi vida. Cuando oigo una presentación, una biografía tan larga, digo, debo ser muy vieja, porque ya llevo bastante tiempo por ahí, pero lo que más me gusta verdaderamente es hablar de Victoria o dejarla hablar, efectivamente, porque lo que me ha pasado una y otra vez
es que no he sido yo nunca la que he pensado, sino que de repente viene en olas. Entonces, pero muchísimas gracias por estar aquí y por recibirme, o recibir a Victoria, mejor dicho. Gracias. Cuando me pidieron por primera vez hacer esta charla, el título era La tarea de hacer personas, cosa que me gustó. Pero luego se cambió y se sugirió Victoria referente ayer y hoy. Eso tengo que confesar que me sacó un poco de onda, como dicen los mexicanos, porque la palabra referente a veces me suena un poco peyorativa, como que se usa mucho, en Estados Unidos se usa mucho como autorreferencia y se usa en sentido negativo. Pero dije, bueno, si le quitamos el auto no está mal, referente está bien. Pero entonces consulté el diccionario de la Real Academia para ver qué quiere decir referente exactamente. Y encontré 3 acepciones. 3 es bonito porque es Trinidad y es fácil de recordar y nos ayuda a organizarlo. La primera es que refiere o expresa relación a algo, o sea, no ella referente en sí, referente de algo más. Victoria es referente de otra cosa y ahora veremos. Lo segundo es término modélico de referencia o quien modela. Un término modélico, o sea, que alguien la mira como modelo o que ella misma modela a otros. Y la tercera es una realidad extralingüística a la que remite un signo, algo así como un sacramental, una realidad visible de algo fuera de tiempo, fuera de espacio, un concepto más allá. Yo creo que las 3 cosas se pueden aplicar a Victoria perfectamente y pueden encajar en el título Victoria referente ayer y hoy. Las 3 definiciones también pueden encajar muy bien en una anécdota que me conmovió mucho en su momento y que a lo mejor algunos ya me han oído decir alguna vez. Con motivo de la beatificación de Victoria en 1993, me pidieron que hablara a los niños del Colegio Nacional Victoria Díez de Sevilla. El colegio está en un barrio bastante conflictivo, familias rotas, drogas, violencia, etc. Quizá haya cambiado, pero en el año 93 así era. El director del colegio me advirtió que a lo mejor no me escuchaban. Estos niños están en otra cosa, quizá no te escuchen. Dije, bueno, pues bien, bien. Pero algo nerviosa, empecé por preguntarles qué querían ser cuando fueran mayores. Y pues, por supuesto, futbolistas, peluqueras, bailarines, bomberos, médicos, todo lo que se les ocurrió. Entonces les conté, empecé a contarles la historia de Victoria, les conté que había querido ser misionera y había querido ir a China y que no se le dio, evidentemente. Pero al final de la vida les volví a preguntar si pensaban que había sido misionera y me dijeron, por supuesto que fue misionera, por supuesto. Hizo mucho más por los niños de Cheles y de Hornachuelos que lo que hubiera hecho por unos chinos que no sabían español y ella tampoco sabía chino. Ciertamente. Entonces, inmediatamente me preguntaron, oiga, ¿y no se le va a hacer un monumento a esa mujer? Y les dije, pues, así, casi sin pensar, les dije, bueno, el monumento sois vosotros, sois un monumento vivo. Si hacéis lo que queréis hacer, lo que queréis hacer con vuestra vida y lo que tenéis que ser, cumplir todo lo que estáis llamados a ser. Si os convertís en la persona que queréis ser, seréis un monumento a Victoria. Bueno, pues más entusiasmo, pero ahí se terminó todo porque se pusieron a bailar. Pero me pareció significativo porque ese monumento vivo, hace referencia ciertamente a Victoria, que a su vez hace referencia a otra realidad y que además no está en el tiempo, está ni en el espacio casi, están ellos en el espacio, pero no son solo ellos, sino tantos otros niños y niñas que
han sido influenciados de alguna manera por el pensamiento de Victoria. Victoria, como referente en las tres acepciones de la palabra, habló en su tiempo tan difícil y sigue hablando hoy en tiempos no menos difíciles o a lo mejor incluso más. Un monumento de piedra es algo duradero y fijado en el tiempo, pero en el caso de los niños de Sevilla, en el caso de Victoria, puede ser no solo duradero, sino una memoria repetida, pero no solo una memoria, sino una eficiencia, algo que va modelando una y otra vez, que habla de manera distinta cada vez. Va más allá del tiempo y del espacio. En la primera acepción, referente que se refiere o expresa relación con algo, en primer lugar, el monumento a Victoria sería un referente a Victoria, pero más sería referente de lo que Victoria siempre fue. Victoria era referente al Cristo vivo. Victoria no se vivía a sí misma, se vivía en referencia a una persona viva. Y como la misión principal de los primeros miembros de la institución, la visión y vida de Victoria se trataba de ser crucifijos vivientes allí donde no pudiera haber un crucifijo. La vida y enseñanza de Victoria se referiría siempre, por lo tanto, al crucifijo. Esta sería la principal tarea, la evangelización, por la que estaría dispuesta a ir al fin del mundo. Y el fin del mundo podría ser Cheles, Hornachuelos. La China nunca fue, pero fue el fin del mundo para ella. Araceli Torres, la prima del párroco de Hornachuelos, contaba que para ella Victoria era un referente de tal calibre que un día le escribió una tarjeta que decía: a la maestra más santa que he conocido. Ya era un referente incluso en aquel tiempo. Y que si al fin se decidía a seguir a Cristo, Victoria le mostrara el camino. A lo que Victoria respondió: solo Dios muestra el camino. Siempre en referencia a otro. Referencia, en la primera acepción, Victoria como referente a otra cosa, a otro. Es así el estilo que Poveda pide a sus seguidoras. Poveda les dice: como el modelo que se os ha dado en el monte, y hasta que Cristo se ha formado en vosotras. Victoria se hace a ese estilo povedano, se modela a ese estilo povedano, se hace referente de ese. Se cuenta que en sus conversaciones y encuentros con sus amigas y compañeras siempre decía: sí, esto está dicho para ti y para mí. Esto es lo que tenemos que vivir. Y en su tarea de formar personas, en sus enseñanzas al grupo de Acción Católica, una y otra vez Victoria utiliza los escritos y la doctrina de Poveda para ofrecer contenidos para la catequesis. Conocido el fragmento en que explica a las catequistas la reflexión de Pedro Poveda: juntad a vuestra fe virtud y a vuestra virtud ciencia, etc. Hasta que Cristo sea formado en vosotras es el modelo de referencia de Victoria en su tarea de hacer personas. Y esto se puede unir sin duda ninguna a la famosa cita de Poveda: la encarnación bien entendida, la naturaleza de Cristo, la persona de Cristo, su naturaleza, su vida, dan para quien lo entienda la norma segura para ser santos. Es decir, la encarnación de Cristo es el modelo, la referencia. Los rasgos de esa humanización, de los que Victoria es referente, están bastante claros. Están claros en la primera acepción de Victoria como referente de Cristo y de Victoria como modelo para otros o como referente para otros. El primero, por supuesto, es la dignidad personal. La dignidad la concede el propio acto de la creación. A su imagen y semejanza Dios los creó. Es también la dignidad que concede la salvación de Cristo, el bautismo y la dignidad debida por la ley natural y la doctrina de la Iglesia. Es la dignidad que Victoria aprende de Poveda y aprende de Cristo, que
después va a conferir, va a entregar a las mujeres de Cheles cuando preparen los ornamentos de la iglesia, porque estas mujeres quizá en su vida no se habían sentido como útiles para algo. Les concede esa dignidad de acercarse al modelo a través de su propia capacidad. Y eso es un modelo muy especial de dignidad de la persona. Eso lo va a hacer también después con todos los niños y con todas las personas con las que se encuentre, porque en esta dignidad, el respeto, este reconocimiento de la dignidad, el respeto es que cada persona es lo más importante. Cada persona que tiene delante es lo más importante en ese momento. Es la dignidad también que da a los niños cuando, en lugar de regañarlos en presencia de todos, los lleva a la Virgen de los Perdones. Es la dignidad que ofrece, que les pone lacitos a las niñas en la cabeza. Se ven las fotos de las niñas en Hornachuelos con sus lacitos, que les da ese sentido de ser respetadas, de ser personas, de estar elegantes y dignamente en su escuela. Otro rasgo sería la libertad de los hijos de Dios y la libertad del Hijo de Dios, a quien nadie le quita la vida, sino que la da libremente. Esta libertad es algo que Victoria tuvo que conquistar con mucho esfuerzo y mucha oración. Cuando dice: Señor, mis padres, a los que amo tanto, no quieren, no permiten que yo vaya a misión, se encuentra con un sueño de ser misionera y se encuentra con tanta dificultad, pero esa dificultad se trueca en decisión libre de ser maestra, en lo que se llama la tarde del encuentro, lo que ella llamó la tarde del encuentro. Se trata también de la liberación de la muerte que trae Cristo, y se trata de la liberación de la libertad de hacer la voluntad de Dios, de la libertad de atarse a la voluntad de Dios. Ella dice: iría al fin del mundo con tal de dar gloria a Dios y salvar almas. La voluntad de Dios es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en total sintonía con esa voluntad está la voluntad de Victoria. Y es también la libertad que deja a los niños y a las familias y a todo con el que se encuentra. Otro rasgo sería la verdad y el realismo. Sea vuestra palabra sí si es sí y no si es no. Fuera de esto no hay palabra ninguna, dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Victoria repite una y otra vez: hay que andar con los pies en la tierra. Y tiene ese sentido de verdad en el reconocimiento de sus propios miedos, de su propia limitación. No la tapa, no la oculta con espiritualidades, la reconoce, el miedo, la lucha por la verdad que tiene además en el trabajo en la Junta Municipal, en los encuentros con el párroco de Cheles, que parecía ser que era un hombre difícil, con las autoridades de educación en Hornachuelos. Es el realismo de ver el momento del país, la situación de persecución y la posibilidad real de martirio. Está la anécdota famosa de llegar a Hornachuelos y ver el cementerio, ese hotelito. No me gustaría yo acabar allí, pero en el hotelito de Hornachuelos. Pero es esa posibilidad que no está solo aceptada, sino ofrecida en el momento de Itálica en Sevilla, cuando va con sus compañeras alumnas. Otro rasgo de esa humanidad de Cristo, estos son rasgos que ella aprende de la encarnación de Cristo, es el agradecimiento. En todos los evangelios, encontramos, no en todos, en las escenas eucarísticas, Jesús dio gracias, tomó el pan, dio gracias. Y encontramos en Victoria que objetivamente quizá no tenía tantas razones de agradecimiento, una mujer pobre, de poca salud, con dificultades familiares,
con toda clase de obstáculos y exclama una y otra vez: qué bueno es Dios, que nos da todo lo que necesitamos. Todo está a su alcance. La generosidad como entrega, en referencia a la entrega de Cristo, entrega de tiempo, entrega de energía, entrega de todo. Ella dice en algún momento: en este momento dejo de ser. No por ponerse abajo, no por falta de autoestima sana, sino dejo de ser para que seas tú, dejo de ser para referirme a Cristo. Está en el sentido del humor, en el sentido de familia, en el sentido de ser como los de su clase y condición, como Jesús, el carpintero de Nazaret. Ella es también una maestra rural de un lugar pobre, con una familia, con su realidad. Y está en el sentido de la bienaventuranza. Felices los mansos, felices los pobres, felices está. Ella eso también lo va a unir a fuertes y suaves, blandas y duras de Poveda. O sea, la referencia es doble, es al escrito de Poveda y a Cristo. Y es también una referencia a Cristo en la esperanza, siempre estar dispuesto a dar razones de la esperanza, a pesar de todas las amenazas, a pesar de todo lo que ve que está ocurriendo, sabe que eso va a dar algo más. Como me dice siempre mi hermana, al final todo estará bien, y si no está bien, es que no es el final. Y es porque el final es siempre la resurrección, el final es siempre el otro lado. Y no por último, en este sentido de la referencia a Cristo, sería el dar gloria a Dios. La persona totalmente humana es la gloria de Dios. Y es lo que dice ella: iría al fin del mundo con tal de dar gloria a Dios. Y evidentemente, aunque su vida fue corta, Victoria estuvo y está totalmente viva. Es la gloria de Dios, la persona humana totalmente viva. En el sentido segundo, de modelo de otro y de modelo para otros, o sea, de referente para otros, y de modelar personas, empieza muy fácilmente con esa frase tan famosa que ya habréis oído muchas veces, de las vidas ejemplares no se pueden ni se deben olvidar. Esto es el modelo, no se debe ni se puede olvidar, dijeron los habitantes de Hornachuelos cuando se intentó cambiar el nombre del Colegio Nacional Victoria Díez. El recuerdo era el de una maestra que se había dedicado totalmente a la tarea de hacer personas con todos esos rasgos de humanidad, de la humanidad de Cristo. En la escuela con sus niños, y hay innumerables anécdotas, en las escuelas nocturnas que abrió para las mujeres, en los talleres de costura, en sus relaciones con otros maestros, con las hermanas del párroco, con el párroco mismo. Y no solo en Hornachuelos, sino en Cheles, donde solo estuvo un año escolar, no llegó a 2 años, no llegó a un año entero, pero todavía se hacen las cosas como las quería doña Victoria. Se siguen manteniendo en la Iglesia, hay que hacer esto así porque así lo quería doña Victoria. Me suena raro llamar a una señora, a una muchachita de 33 años doña Victoria, pero así era. En este caso, los niños de Sevilla, los que querían hacerle un monumento a Victoria, podrían ser referentes de Victoria al ser monumentos vivos en honor de ella. Es decir, los niños están siendo referentes de Victoria al cumplir el sueño de ella de formar personas, de ayudar a las personas a ser todo lo que pueden ser.
Y en este sentido, no solamente esos niños, sino otros muchos, niños, maestros que tuvieron la fortuna de estar cerca de ella. Al mismo tiempo, el referente de los niños es Victoria. Al mismo tiempo que es referente para los niños de Cheles y Hornachuelos en su día, es referente para los niños de Córdoba y de Sevilla y de todas partes donde puede tener una presencia. Era referente ya en vida para sus compañeras maestras, para las mujeres del pueblo, para el sacerdote, para sus hermanas y para don Jesús Fernández, el maestro de al lado, al que forma y para quien modela qué es ser maestro. Lo puse aquí y resulta que está aquí la persona interesada. Hace unos años conocí a la hija, Carmen, de Jesús y a su nieta. Y para ellas Victoria sigue siendo ese referente, sigue siendo ese modelo. Lo fue para su padre y lo sigue siendo hoy día. Gracias, Carmen. María Dolores Gómez Molleda dice en uno de sus escritos que la maestra era la fuerza para crear la mentalidad del pueblo. Antes de eso, una cita de Jesús Fernández, él mismo. Y dice, Victoria fue una maestra de cuerpo entero, maestra de chicos y de grandes, dentro y fuera de la escuela. Y dentro y fuera de la escuela y dentro y fuera de su tiempo, sigue siéndolo. Dolores Gómez Molleda dice que la maestra era la fuerza esencial para crear la mentalidad del pueblo. La maestra moldeaba y forjaba a las personas del pueblo. En el caso de Victoria, no solo a los niños, sino en la junta, con las mujeres adultas, en la biblioteca, en todas partes por donde pasaba. Modela los mismos rasgos que habíamos dicho antes sobre Cristo, la dignidad de cada persona, el encuentro con cada persona y que esa persona sea lo más importante. Lo que tiene delante es lo más importante, sea niño, sea mayor, sea el párroco o sea el maestro de al lado, el joven, el mayor, las jóvenes a las que ella escribía cartas para animarlas en su vocación y en su camino. El camino de las mujeres hacia la Eucaristía en Cheles principalmente, pero también en Hornachuelos, pasa por su propia dignidad, utilizando los dones y talentos de las personas para la dignidad y la misión. Pero también no es solo enseñar a otros, sino enseñar a través de otros. Utilizaba la acción católica para enseñar a través de ellos. Utilizaba a los catequistas, utilizaba a las propias niñas. Hay un momento en que dice, las niñas fueron las que fueron contando todo esto a sus padres y se pudo celebrar el Día de la Virgen. No se pone ella ahí dentro, sino que utiliza a los demás, utiliza la dignidad y el respeto a los demás. Esto también es otra cita de Poveda que ella vivió en toda su persona. El dadme una vocación y os daré una escuela, un método, una pedagogía. Era una vocación la de Victoria. Y antes de empezar le estaba diciendo a Antonia, como a mí me impresiona mucho, que honramos mucho a Victoria, por supuesto, no le quitamos ningún mérito, pero me impresiona mucho saber que había tantas otras Victorias regadas por todos los lugares rurales, por todas las escuelas, por muchas escuelas. Tantas otras Victorias que estaban haciendo exactamente lo mismo. A Victoria le tocó dar la vida en martirio, pero a otros muchos, a otras muchas, no les tocó eso, pero sí dieron la vida en martirio con su testimonio. En esto, ella misma pregunta a sus compañeros, ¿te quieren tus alumnas?
porque si te quieren ya tienes la misión medio hecha. Cada persona es importante. En Cheles, por ejemplo, había un cierto grado de convicción religiosa, pero no mucho interés en la vida de fe. Y ella empieza a evangelizar a partir de eso. No lo niega, no lo rechaza, sino que lo va utilizando para levantarlo como parte de esa dignidad. Este sería el término modélico de referencia, donde entraría la tarea de hacer personas, y personas con estos rasgos: dignidad, libertad, agradecimiento, generosidad, sacrificio, estudio, alegría, estos rasgos de la institución que ella vive en su persona, y la alegría también era un rasgo muy común, muy conocido de ella. Los chistes, el baile, en Cheles decían que se subía a una mesa para bailar, como los niños de Sevilla, a bailar sevillanas. Y la empatía. La empatía es muy importante. Ella le dice a algunas de sus compañeras que ahí está la sevillana. Ha venido en el momento más oportuno. La alegría. Ya. Ella les dice a sus compañeras también que lo que las afecta, lo que afecta a las niñas, nos afecte, que sus dolores sean nuestros dolores, que nos olvidemos de nosotros mismos para pensar en ellas. Aquí lo que está haciendo no es ya solo ser referente de las niñas o de las personas con las que vive, sino hacer referentes a esas personas. O sea, parte de dar dignidad es hacer referentes a otros. Es decir, ustedes que valen pueden ser modelos. Y nos apoyamos en ustedes, en vosotros, para hacer la educación. Que lo que las afecta, nos afecte. Que sus dolores sean los nuestros. Que nos olvidemos de nosotras mismas para pensar en ellas. Nunca ponerse ella misma como referencia, como modelo de otros, si tenéis que ser como yo, sino más bien en el sentido de acompañamiento, en el sentido de dónde está la realidad y acompañar esa realidad. En este sentido, Victoria no está sola, es de nuevo ejemplo de todas las mujeres que Poveda había sembrado por campos y ciudades para hacer esta misma cosa. Es también referente en el tercer sentido de la palabra, como realidad extralingüística a la que se refiere un signo. El propio nombre de Victoria, algo impuesto por sus padres, sí, que posiblemente sin ninguna intención de hacer ninguna semiótica especial, sino simplemente porque les gustaba el nombre, pero casi proféticamente le hacen referente, el nombre de Victoria. Pero también con su propia manera de vivir, Victoria es referente en un sentido profundo de sacramental, como algo sagrado, visible, que refiere a una gracia eficaz, a algo invisible. Y Victoria aprende a ser referente no por sí misma, sino por el sacramento por excelencia, por la Eucaristía. Hay dos clases de signos, los que se refieren a las cosas y los que se refieren a las relaciones. En el caso sacramental, el signo se refiere a la relación, a la comunión y a la comunidad, y al sentido de entrega y de sacrificio. La espiritualidad eucarística es una espiritualidad de partirse y repartirse, de entrega y sacrificio definitivo.
Y eso es parte de la vida de Victoria, que también había escuchado: la historia de vuestras comuniones es la historia de vuestra vida. Y es ese mismo sentido. Por otra parte, la beata Victoria Díez no pertenece ya solo a la institución, aunque también no nos la van a quitar ahora, después de tanto, pero pertenece a la Iglesia y, por lo tanto, es un referente en el sentido extralingüístico con los rasgos de la Iglesia o la naturaleza de la Iglesia: la diaconía, la comunión y el martirio. Diaconía, comunio y martiria. Es otra Trinidad. Es decir, en la comunión, Victoria es referente a ese sentido, no solo el sentido de Eucaristía, sino el sentido de asociación, de comunidad cristiana, de comunidad eclesial. Es referente en el sentido de diaconía, de servicio, de entrega en servicio con quienes está. Y es providencialmente, pero no solo, martiria, es referente de martiria porque es testimonio. En este sentido, el martirio de Victoria fue cruento, pero podría haber sido simplemente un testimonio, como fue el de tantas otras personas. Es, por tanto, referente de la Iglesia. En el sentido de la espiritualidad martirial, es referente incluso en su propia espiritualidad, que era la sociedad de San Esteban, el itálica, todo ese sentido que dominaba mucho en aquel tiempo porque se veía cómo estaba la situación y que Poveda había influido mucho en todas las personas de la institución. Y Victoria es referente hoy. Todo esto era referente ayer, también hoy, pero es referente hoy en las tres acepciones. Refiere a Cristo, sigue refiriendo a Cristo con sus escritos y su vida, y apunta, es modelo de maestra y apunta a una realidad mayor. Lógicamente, Victoria jamás habría hecho esta reflexión. No se le hubiera ocurrido pensar en todo esto, ni empleado estos términos, ni pensado en ser referente para nadie. Probablemente esté riéndose a carcajadas de todo esto. Es simplemente una interpretación, es un análisis de la vida de Victoria, un poco pedantemente en sentido semiótico. Pero ella sí no pensó en ser referente, pero lo fue. Como nadie de nosotros quizá, o a lo mejor algunos pensamos que sí, pero no. Pensamos en ser referentes, pero sí lo somos. Y pensamos en estar en esta línea y no pensamos en ser autorreferentes, gracias a Dios, sino en ser referentes de otra realidad, referentes de Cristo. Es referente para nosotros como modelo de maestra, de iglesia, de Eucaristía y de martirio. En el segundo sentido de referente, que es lo que sospecho de lo que era lo que querían hablar los organizadores de esta sesión, pero también está todo lo que tenemos, los centros, las iniciativas, esta casa, los centros regados por todo el mundo. Centro Victoria, Centro de Estudios Victoria, el Centro de Mujeres de Derechos Humanos Victoria Díez de México. Cada centro que se va abriendo en referencia a Victoria. Todo lo que recuerda a Victoria, que sigue actuando, sigue modelando, sigue siendo referencia. Y es referente hoy, creo que tenía otra cita, a ver dónde la puse. Dice,
Nosotros creemos, esta es cita de Poveda, pero está muy en la línea de lo que es Victoria hoy para nosotros. Nosotros creemos que el profesorado puede y debe adquirir mayor vocación, más hábitos de enseñanza, más recursos pedagógicos. Sigue siendo esta inspiración para todos. Es referente hoy día en que en nuestra sociedad se pretende quitar el crucifijo no ya de las paredes de las aulas, sino de la propia vida social y familiar. Se pretende expulsar a Cristo de todas partes. Y entonces ella sigue siendo referente y dice: como mujer, el apostolado más fecundo y la fuerza más potente de la Iglesia está en manos de la mujer católica. Sigue siendo esa luz a la que podemos mirar. Sigue siendo referente hoy día en el que el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte, se pisotea con toda alegría y en el que nada ya es sagrado. La vida pierde su valor tranquilamente. Y Victoria sigue diciendo: la dignidad de la persona, cada vida, por muy pequeña que sea, la más flaquita y la más pobrecita que recibía su comida, la más pobre que era la que se acercaba a la estufita, las mujeres que llevaban sus vestidos por la calle para horror de su madre, que se los había hecho con mucho cariño y ella los regalaba. Es referente hoy en un gran sentido después de la pandemia. No sé, en España, en Estados Unidos, allá antes de la pandemia se habían hecho estudios que decían que un 40%, más del 40% de católicos no creían en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Después de la pandemia creo que es posible que sea más, porque muchos siguen conformándose con ver la Eucaristía, la misa, por la televisión. Y entonces eso alarma, ¿no? Alarma que después de que ya se puede asistir en comunión y en comunión cristiana, siga siendo así. Después de la pandemia, la Iglesia se enfrenta a un tremendo desafío de revitalizar ese sentido eucarístico, que Victoria, desde Cheles y pasando por Hornachuelos, siempre tenía esa necesidad: que hagan la primera comunión, que se acerquen a la Eucaristía, que haya esto. En este mundo, en un mundo que no está de moda el sacrificio heroico, ni la entrega, ni la generosidad, ni en un mundo en que queremos que todo sea fácil y cómodo, es una espiritualidad heroica, de entrega en todo. Es un referente de humanidad y dignidad en un mundo en que la libertad se proclama cada vez más y es cada vez más difícil. Es la libertad frente al indoctrinamiento, frente a un ambiente político totalmente viciado, frente a la polarización, frente a un mundo en que domina un pensamiento único y donde los medios de comunicación son capaces de manipular y de vestir la verdad de maneras insospechadas. Y uno se imagina a Victoria en las juntas municipales y en los momentos de más conflicto, defendiendo la verdad o astutamente retirando libros que no eran convenientes, a veces por detrás y otras veces muy de frente y muy por delante. Esa libertad de Victoria frente a un ambiente hostil que dice: me critican, pero como ven que lo que hago lo hago bien, la puntualidad y mi entrega, tienen que callarse. Es el realismo de Victoria, que acepta temores e incertidumbres, y Dios sabe bien que hemos vivido
temores e incertidumbres y seguimos viviéndolos en todos estos años. Todo el sentido del, no sé cómo se llama en España, en inglés es The Great Resignation, toda la gente que ha salido de sus trabajos porque al enfrentarse a una situación incierta se aferran a lo único que es cierto, que es su familia y su centro. Es referente de bienaventuranza en un mundo que busca desesperadamente la diversión para llenar el vacío de sentido que se siente. Es un referente de bienaventuranza en la entrega de mansedumbre y paz en medio de tanto conflicto y tanta amenaza de catástrofes naturales, catástrofes de guerras, virus, el COVID y ahora ¿cómo se llama? El monkey, el mono, la viruela del mono, y los que vayan a salir, porque saldrán más, seguro. Es la salud mental en un mundo que psicológicamente está desquiciado, estaba ya desquiciado y más todavía con la pandemia, en que hay una grave crisis de salud mental. Es un referente de realismo, de aceptación y de salud psicológica, a pesar de los miedos, o precisamente por los miedos, por la valentía de aceptar esos miedos y esas incertidumbres. Ella dice: Dios mío, todo esto que está ocurriendo, pero a los pies del sagrario encuentro luz, fuerza y verdad. Y es referente también, por lo que ya había comentado un poco, por su propio nombre. El nombre que está grabado aquí en su tumba, en esta misma casa, como señal o referente de toda una vida. No es solo su nombre, es una realidad que apunta a la realidad superior de una Victoria final. La primera biografía de Victoria se llamaba muy apropiadamente Veo el cielo abierto, de Josefa Grosso. Y es lo que ve ella al final, lo que la Asociación de San Esteban afirma en Hechos de los Apóstoles: veo el cielo abierto y la gloria de Dios viniendo hacia nosotros, la realidad de Cristo que viene en la gloria de Dios. En este sentido es referente. Tenía muchas más citas, pero yo creo que ya está. Creo que es esta triple referencia de Victoria hoy día nos da pistas para seguir buscando sobre todo esa gloria de Dios, que es con lo que ella empieza. Iría al fin del mundo. Hoy día se habla mucho de ir a las periferias. Bueno, el Papa lo puso de moda, claro. Cosa que, con todos mis respetos al Papa, siempre habíamos hecho. La Iglesia siempre había ido a las periferias, siempre había ido a los pobres, pero quizá hoy más que nunca con esa urgencia de ir a las periferias. Pero las periferias de Victoria, Cheles y Hornachuelos, no parecerían el fin del mundo, pero como dicen los niños, aquí hizo mucho más. Fue a una periferia, a un fin del mundo que puede estar incluso dentro de nosotros. ¿A qué periferia llama el dar gloria a Dios? Como persona totalmente humana, como modelo para otros, como modelo de dignidad, de humanización, de levantamiento, de sociedad. Y como, sí, no tenemos que quizá pensar que ya lo somos, pero sí como realidad extralingüística que apunta a una realidad mucho más fuerte, mucho más intemporal o atemporal, mejor dicho, y más fuera de espacio y tiempo. Muchas gracias.
no sé si hay preguntas. Yo creo, no sé si se puede preguntar mucho más, porque además estaba yo nerviosa en esta audiencia porque ya sabéis todos mucho más que yo de Victoria, viviendo aquí. Y entonces, no más que organizar el mismo material de otra manera. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. En esta clase había que ver mucho. Sigue siendo beata, ¿no? El proceso Sigue siendo beata, hay que pedir. Pues no sabemos. Creo que tiene que haber un milagro reconocido, porque la declaración de beata fue por martirio, y ahora tiene que ser por virtudes heroicas y milagro. Virtudes heroicas están más que probadas, pero el milagro es lo que nos hace falta. Así que hay que pedir un milagro. Aunque yo digo que ya he hecho muchos milagros, ya he hecho muchísimos milagros, pero claro, no están reconocidos por un señor científico que firma la cosa. Pero en nuestra mente, en nuestro corazón y y casi en la vida de la Iglesia ya lo es. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No? Ya está. Pues me habían dicho que quizá viniera poquita gente por el calor y todo esto, pero ustedes son de virtud heroica, verdaderamente. Así, muchísimas gracias. A mí no me importaba si fueran 3 o si fueran 2 personas. Me da igual siempre que sea hablar de esta figura que es tan sumamente sencilla y al mismo tiempo tan sumamente extraordinaria. Y que como referente, de nuevo, a mí me doy gracias, o sea, mi sentido es de agradecimiento, porque no todas las primeras, y las segundas y las terceras, miembros de la institución teresiana que están por ahí viven esto mismo, con sus dificultades o sus limitaciones, pero lo viven y son también diaconía, comunio y martiria de la misma manera. Me decía un amigo mío, es que el martirio no es morir cruentamente, sino sufrir por la fe. Pues en esas estamos. Muchísimas gracias, y si no hay más comentarios. Si no, mi comentario es solo volver a agradecerte este momento tan entrañable, tan profundo para todos nosotros, porque Victoria es la mujer, yo le llamaría, de los encuentros, porque ahí en esa cripta se vive, se sufre, se disfruta. Es la persona que tiene los brazos y el corazón abiertos, y vienen con mucha frecuencia personas a desahogarse con ella. Es la mujer de las relaciones hoy día. Gracias.